queremos agradecer la presencia a Diego González. Diego González, gracias por haber venido. Diego. No, muchas gracias por la invitación. Diego es sociólogo y autor del documental Antes del Golpe. Vos pudiste hablar y tomar contacto con Evo Morales antes de que se viniera todo esto, que nadie lo esperaba. Sí, era otro mundo. Claro. Faltaban días para las elecciones y tuve la oportunidad de acompañarlo al presidente por 4 de los 9 departamentos. Los departamentos son las provincias de Bolivia, una decena de actos. ¿Cuántos días fueron? 2 días. 2 días. 2 días todo el tiempo. 2 días con Evo Morales. 2 días con Evo Morales. Mirá. Y como lo dice el título, fue antes del golpe. Ahí estamos viendo parte del documental, ¿no? Exacto. Fue una entrevista que originalmente era pensada en su coyuntura, como un presidente, el presidente que más tiempo había gobernado Bolivia, un hombre que iba por su 4ª reelección. Y en ese contexto fue que la hice, pero sin embargo 2 días te permiten más que unas 7 preguntas de coyuntura y entonces hablamos de muchísimos otros temas. Una agenda que tal vez en el momento no podía utilizar, pero cuando pasó todo esto dije, bueno, este es un documental urgente, hay que sacarlo, porque además también Evo Morales en esa charla analiza todo su gobierno y sin saberlo está dando mensajes para el futuro que hoy, cuando uno los escucha, son realmente llamativos y tal vez dan algunas coordenadas y lineamientos sobre lo que puede llegar a pasar de acá en más. ¿Y qué mensajes? Por ejemplo, él habló mucho y en un momento, en la primera noche, Sí. cenamos con empresarios de Cochabamba. Él mismo decía, esta es la derecha. Y eso representaba un acercamiento de Evo Morales a los sectores más pudientes de Bolivia que originalmente estaban en la oposición. Recordemos que Evo Morales ya tuvo un intento de golpe de Estado evidente y explícito en 2008. Y él decía, esta es la derecha. Y empezamos a hablar y hablamos un rato largo de cómo se actúa, cómo se negocia, cómo se incorpora a estos movimientos. Después también, por ejemplo, dado que estaba en cuestionamiento el liderazgo, el personalismo de Evo Morales, le pregunto bastante, y hablamos también otro rato largo, sobre el personalismo, sobre el movimiento al socialismo, sobre cuál podría ser el destino si él no estuviera. Y él también ahí da algunos lineamientos claros sobre lo que debiera ser el movimiento, incluso en ausencia del máximo dirigente. Y esa es la pregunta, me parece, que todos nos hacemos hoy. ¿Qué va a pasar del MAS si es que Evo Morales no vuelve? Hay un dirigente que también está, digamos, en segunda línea, que podría no ser representante solamente de Evo Morales, sino del MAS, que lo que está buscando es volver a presentarse. Ahora, te quiero preguntar respecto de Evo. Sí. ¿Cómo es Evo Morales? A ver, porque es un antes y un después, ¿no es cierto?, del golpe. Pero ¿cómo es él en la intimidad, en el día a día, en el momento en el cual se relaja y demás? Porque ha sido un presidente, la verdad, que ha llevado a Bolivia, y esto hay que decirlo, les guste o no les guste a alguno, o lo que sea, más allá de que esto es un golpe de Estado, por lo menos para la gran mayoría, que lo ha llevado a recuperar todo lo que había perdido la gente y sobre todo el poder adquisitivo. La inflación ha bajado tremendamente, inclusive también la desocupación. En ese sentido, respecto de esto último, de lo económico, cuando nos juntamos, yo lo acompañé con los empresarios cochabambinos, estaban ahí y no les gustaban lo que Evo Morales les decía en la cara. Le decía, no va a haber nunca paz e injusticia social. Y al mismo tiempo les pedía que pagaran el doble aguinaldo. Y a los empresarios no les gustaba, pero al mismo tiempo hablando detrás de cámara, diciendo sin cámara. Pero, bueno, es muy radical en lo ideológico, pero ganamos plata. Ganamos plata y entonces hay que ir detrás de este señor que nos ha garantizado la estabilidad. O sea, que la economía la llevaba muy bien. La economía la ha llevado muy bien. En el otro sentido, ¿cómo es él en su cotidianidad? Ahora están surgiendo algunos videos. El otro día la ministra de Comunicación, del gobierno de facto, dio una conferencia de prensa mostrando los lujos y las riquezas. Ayer en Infobae había una nota del desayuno de $20 que había tenido en un restaurante en México, Evo Morales, como si eso fuera un lujo. Bueno. $20, convengamos que si te vas afuera y $20 hoy... No, y además Evo Morales no fue a desayunar. Bueno, no sé el contexto, pero no fue a pagarse como un que lo desayuno. muestran la otra cara. Exacto, como el indígena que tiene plata y eso, en primer lugar, la noción ya racista de que eso es un pecado en sí mismo. Pero luego hay una anécdota muy clara. En la noche, cuando dormimos en Cochabamba, nadie lo sabía. Cuando salimos no era la idea original. Las cosas se fueron sucediendo y finalmente terminamos durmiendo en Cochabamba. Al día siguiente, Evo Morales llegó con exactamente la misma ropa del día anterior. Yo nunca me atreví a preguntarle. Estaba sucia la ropa. Es decir, no sé, no es una persona en este detalle cotidiano, en este detalle... que esté pendiente de eso. Que esté pendiente de eso. Y realmente no me dio la sensación en ningún momento. Comimos un pescadito en un momento. El primer día también, esto ya en Tarija, estaba dando una charla con los movimientos sociales en Tarija, en la capital, y comió la comida que estaban comiendo todos en un plato. La diferencia con Evo Morales fue que se lo dieron en un plato
losa. A los Sí. demás nos lo dieron en un platito de plástico. Y Diego, ¿qué puede pasar en las elecciones? Porque digo, en principio está ¿Qué planteado, elecciones? claro, primero, si se van a convocar o no efectivamente, y segundo, si puede jugar o no Evo Morales. Está totalmente abierto eso. Evo Morales ya sugirió que él quiere volver en cualquier momento. O sea, está condicionando, me parece, el debate en Bolivia, diciendo yo en cualquier momento vuelvo. Esto es una posibilidad. Después también abrió la puerta a decir yo no me candidateo. En paralelo hay que ver qué hace Yáñez y toda su tropa. No, pero además te agrego algo, porque en las últimas horas lo dijo. Yo me considero un expresidente, Bueno, claro, exacto. ¿no? Ahí Digamos, puso un límite. Morales tiene mandato hasta... 22 de enero. Exacto, exacto. Entonces- Digamos, para que las cosas, para que la Constitución se respete, el mandato de Morales debe terminar el 22 de enero. Ahora, ¿va a haber elecciones? Es la primera pregunta. Si no, realmente no se sabe. ¿Cuándo? Luego, si es que hay. Y en tercer lugar, ¿Morales lo dejarán candidatearse? Yáñez ya dijo que no. Luego, ¿dejarán que algún candidato del MAS se presente? Son un montón de preguntas. Empezamos, se abren todas las posibilidades, hay un Ahora, abanico absoluto. ¿qué opinan de las irregularidades que hubo durante las elecciones? Porque la verdad es que fueron un poco bochornosas. Sí. ¿No? Él se quiso apropiar de alguna manera o ponerse en el primer lugar, en un momento se cortó la transmisión de los datos, iban peleando, después hubo una gran diferencia, o sea, hubo irregularidades. La oposición Pues ya... lo que pasó fue tremendo, pero... Sí. La oposición ya desde antes había generado un sentido común en torno al fraude. Mi sensación, porque estuve un mes y medio en Bolivia antes de las elecciones, era, ¿va a ganar Evo Morales? Era la primera premisa que todos afirmaban, y va a ganar con fraude. Una vez que esta idea está montada, es muy difícil desmontarla en el sentido común. Primer condicionamiento. Luego las elecciones, y efectivamente se apaga el conteo Fue todo rápido. raro. En un contexto tan delicado que se apague el conteo rápido, efectivamente abre a las suspicacias y motiva el caos. Luego sale la OEA a decir, incluso antes de haber tenido cualquier estudio, a decir que sugería, pase lo que pase con el resultado, que hubiera una segunda vuelta, tirándole nafta al fuego. Evo Morales se encomienda a la OEA. Luego también el rol de la OEA es, bueno, es otro debate, ¿no? Almagro primero reconociendo la candidatura de Morales, que ya era un tema que estaba en disputa por el referéndum perdido, luego el fallo del Tribunal Constitucional. Ya ahí había un debate sobre la legitimidad o la ilegitimidad de la candidatura de Morales. Y la OEA, bueno, antes de hacer cualquier investigación, diciendo que debía haber una segunda vuelta al margen de los resultados. Bueno, toda la situación un caldo de cultivo que derivó en lo que derivó y derivó cómo derivó. Esto también, digámoslo, yo no sé si vos lo compartís o no, pero esto también lo ha generado en una gran porción el propio Evo Morales, todo lo que ha pasado. Ahora, no el golpe de Estado, porque No. muchos dicen, todavía siguen debatiendo si eso no es golpe de Estado. Bueno, cada uno puede opinar lo que quiera. Ahora, si los militares dejan a un lado, es decir, lo dejan al descubierto al presidente de la nación, de cualquier país, cuyo presidente, lo decíamos el domingo pasado, cuyo presidente es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas, eso es un golpe de Estado. Digamos, no necesariamente tiene que venir un militar y decir, bueno, se va el presidente, subo yo. No, también hay otros golpes de Estado desde las fuerzas militares, como ha ocurrido en Bolivia. Ahora, desde esas charlas que vos has mantenido con Evo Morales, ¿le preguntaste en algún momento por qué quiere quedarse tanto en el poder sabiendo justamente esto, que había impedimento, que tuvo que llamar un referéndum? El referéndum le dijeron no. Por poquito, pero le dijeron no. Y él, sin embargo, avanzó un poco más y le pidió a la Corte Suprema que fallara en favor de él. Su argumento mayor, y el de todo el MAS, es que las reformas estructurales necesitan más tiempo y toda la campaña se orientó hacia el aspecto económico, que, repito, ese es el aspecto más poderoso, el aspecto más notable, el aspecto más destacable e indiscutible respecto de lo que fue la gestión de Evo Morales. Ahora bien, evidentemente, Evo Morales hasta el referéndum del 2016 vino teniendo legitimidades del más del 60%. Y a partir de ese momento algo se rompió. Con el Diario de Luna podemos decir que Evo Morales y el movimiento del socialismo se desacopló en cierta medida de la realidad. Dicho esto, también tuvo el 47% de los votos. Sí, sí. Son como diferentes aristas del mismo... Ahora, ¿cómo impacta eso en la región? Porque digo, están en la región, sin hablar de Chile, de todo lo que está pasando en diferentes lugares. ¿Cómo impacta lo que está pasando en Bolivia, en otros gobiernos y en otra gente que está en la calle ahora? Es interesante porque cuando estaba sucediendo la entrevista, el conflicto que nunca se habla, pero en Perú también tiene una gravísima crisis institucional, iba a llegar Ecuador con su revuelta en contra de Lenín Moreno e iba a llegar Chile. Entonces eran
había una oleada de rebeliones de la izquierda, populares, llamémosla como querramos, en contra del orden conservador. Luego llega Bolivia, y ahora es interesante porque sobre Bolivia se monta Venezuela, y sobre Venezuela se monta la oposición nicaragüense. Entonces es como que está viendo oleadas que van para un lado y oleadas que vienen, todos montados sobre la inestabilidad que está caracterizando nuestra región en este momento. Es como se está rompiendo un orden. Y esto también me parece interesante de Evo Morales cuando en su campaña ofrece Futuro Seguro. Evo Morales tuvo 3 años de rebeliones en el comienzo de su gestión, hasta el 2008, 2009. A partir de ahí instaura un orden. Y este es el gran logro. Ahora lo que yo me pregunto en Bolivia es, le costó muchísimo, costó sangre, costó un intento de golpe de Estado. ¿Quién va a poder restablecer un orden? El que sea ya. El que sea, para que la economía prospere nuevamente. Vos te reuniste con Evo Morales y también con el opositor, el que iba al balotaje, Carlos Mesa. Bueno, ¿no crees que solamente se dedicó a decir que hubo fraude y aparece alguien que no obtuvo un buen resultado en las elecciones, que es Camacho? Camacho tomó mayor protagonismo después. Sí, Camacho no participó de las elecciones. No, pero ahora se lo ve en todos lados, hablando, o sea, me parece... Y Yáñez es otro personaje que apareció en la agenda pública hace 3 días, en la tercera o la cuarta en la línea sucesoria, y pim, pum, pam. Ese es otro de los temas. Hicieron renunciar porque, recordemos, este Congreso fue conformado cuando el MAS logró un triunfo grandioso, digo grandioso por lo masivo, en el 2014. Por eso tiene 2/3 del Congreso, y por eso no solo le hicieron renunciar a Evo Morales, a García Linera, a la presidenta del Senado, al presidente de diputados, tomándole toda la línea sucesoria. Entonces asumió un personaje que estaba ya escondido en un rincón, claro. Y ahora todos estamos hablando... bueno, pero es la línea sucesoria, digamos. Podemos decir, a ver, le dieron la posibilidad a la presidenta del Senado, no, ni siquiera pudo entrar nuevamente al Parlamento el otro día porque se le impidió la policía. Ella, exacto, Salvatierra, había renunciado en su momento, pero dijo, no, yo lo dije, no es que lo presenté. Bueno, toda una confusión muy grande inclusive también. Ahora, ¿hablaste con Evo respecto de esas denuncias que hay o esas sospechas de que tiene vinculación Evo Morales con el narcotráfico, la cocaína desde Bolivia a México, y por eso México también lo asila en ese país, toda esa vinculación? Claro, todo eso no había pasado. Narcotráfico, Evo Morales, cocaleros, zona de influencia de Evo. Siempre, ¿qué te dice? Siempre se dijo, no hablamos de este tema personalmente, pero no lo hablamos, fue una decisión mía. Siempre desde el comienzo se lo asoció a un dirigente sindical cocalero, que es una de las ramas productivas de Bolivia, es una actividad legítima. Acá será... La yerba. La yerba. Es una planta sagrada, incluso para los pueblos originarios bolivianos. Y siempre, como él es un dirigente cocalero y de esa hoja también se puede producir, se lo acusó y se lo vinculó. De ahí a pensar que López Obrador hizo una alianza con Evo Morales para llevárselo porque él vende cocaína, me parece que no estaba en el mapa, pero tampoco yo personalmente le otorgo credibilidad a ninguno de esos argumentos. Digamos, me parece que es un tirarle por la cabeza, como acusarlo de ser un dirigente sindical, como si eso en sí mismo estuviera malo. Claro. ¿Y puede venir a Argentina, Evo? ¿Te parece que es una...? Porque él no lo descartó, dijo, bueno, me gustaría estar más cerca, por ahora estoy bien en México. Es una posibilidad. Alberto Fernández lo invitó a Asunción en diciembre, y es una posibilidad. Yo lo veo verosímil, y además también, eso es otro aspecto. Alberto Fernández, no sé si queriendo, sin querer, ha adquirido un protagonismo en la escena regional, y va a ser decisiva su llegada al poder, me parece. No sé si lo quería, si lo planeaba, si él quería dedicarse a otros menesteres, pero de golpe tuvo que posicionarse muy fuerte en torno a muchos debates, y me parece que va a tener un rol, quiera o no, protagónico. Bueno, de hecho, Alberto Fernández intercedió para que pudiera asilarse en México. Sí, porque habló con los presidentes, con el de Perú, y también para que pudieran sobrevolar el espacio aéreo. Exacto, en ese caso también en Paraguay, para que pudiera aterrizar en Paraguay, habló con Abdo, que Abdo no se ha pronunciado en favor de Evo Morales, está también en una nebulosa la situación, por lo menos desde Paraguay, con respecto a la situación de Bolivia. También le empezaron a bloquear, ese momento fue dramático. Evo Morales estaba clandestino en el trópico Conchabambino, en la selva, escondido. Está esa foto en donde él está tirado, una ropa muy parecida a la que tenía cuando era presidente, con el teléfono, siempre tenía 2 teléfonos, y
la gente le mandaba mensajes. Él en sus tiempos libres, como para despejar el cerebro, actualizaba, no jugaba, recibía SMS y WhatsApp de gente, y él estaba con sus 2 teléfonos y eventualmente iba leyendo, todo el tiempo estaba leyendo, cuando él se quería escapar leía, y de vez en cuando le decía a algún ministro, dedíquese a este tema, ocúpese de este punto. Era como su contacto directo. Su agenda directa de la tenía agenda directa, los y el teléfono evidentemente se había viralizado y la gente lo tenía y le mandaba. ¿Tuviste la casa de él, vos? No entré a la casa. ¿Viste la casa que, bueno, saquearon? Sí, en Cochabamba. Él durmió en esa casa cuando nos quedamos en Cochabamba, y nosotros nos fuimos con la seguridad presidencial a un hotel. 2 estrellas. Ese es otro de los rasgos. Cuando le dicen que el presidente es un hombre de gastos pero estaba en campaña también. No, pero... Político en campaña muestra otra faceta. No, pero él se fue a dormir a su casa. Ahora me llama la atención ver videos, porque estoy buscando archivo para el documental y demás. Esa camperita la tiene todo el tiempo, no sé cuánto. O tiene muchas camperitas iguales. Y todo, bueno, no sé. Bueno, no le gusta cambiarse demasiado, chicos. No, pero me da la sensación, Diego, que te ha caído muy bien, Evo. O sea, porque ¿y vos tenías esa percepción antes de ir a hacer la entrevista o te cambió? Dijiste, mirá qué macanudo que es este tipo, qué fácil para entrevistar, qué agradable. No, no fue fácil. No fue fácil. Y yo fui a pelearle. Bueno. Yo fui a pelearle un poquito, a hacerle preguntas incómodas. No era mi intención tirarle centros. Y por eso también creo que, humildemente, la entrevista sale interesante, porque él medio como que tiene que responder sobre escenarios y cuestiones que no necesariamente son virtuosas. Además, no le digo... líder atractivo, 61, 64, 61. Los números de él en las elecciones eran arrolladores. Muy grande. Pero vos que tuviste la percepción de él y de la gente, ¿Bolivia necesitaba otro mandato de Evo o era Evo que necesitaba quedarse en el poder? Por él? ¿Qué recibiste vos? A ver, hay otro de los aspectos, no lo sé, no sé si Bolivia necesitaba otro mandato o si Evo quería quedarse. Recuerdo en el avión también, en cada una de las postas, lo esperaban los ministros y se iban subiendo. Y de golpe Evo Morales hacía algo, porque no sé, hacía algo y no hablaba con nosotros, y a uno interactuaba con dirigentes de la cúpula del MAS. Y decían algo que era muy interesante en la discusión sobre la sucesión de Evo Morales. Argumentaban Lenín Moreno, decían, una cosa, en off esto, ¿no? Una cosa es perder las elecciones, como puede llegar a suceder, y bueno, perdiste y te vas del poder. Ahora, ganar las elecciones y que se te den vuelta, te destruye como movimiento. Te destruye como movimiento. Lenín Moreno fue como un obstáculo en el horizonte del movimiento al socialismo para... Es culpa de Lenín Moreno, es culpa del MAS, ¿no? Esto cada cual saque sus propias conclusiones. Pero en el debate interno, este era uno de los argumentos de por qué presentar nuevamente a Evo Morales como candidato. Diego, bueno, muchísimas gracias. ¿Cuándo vamos a poder ver el documental? La semana que viene se estrena, habrá novedades, lo publicaremos en las redes. Bolivia antes del golpe. Antes del golpe, diálogos con Evo Morales. Seguramente lo estrenemos el viernes en el Centro Cultural Matienzo. Acá. Con Cráneo, ¿no? Cráneo Films. Con Cráneo Films, efectivamente. Así que, bueno, que si quieren seguirme en las redes, así va a haber las actualizaciones, porque esto es muy dinámico, es un documental urgente. En Instagram soy diegon.oc y en Twitter diegon2001. Y ahí iremos anunciando todas las presentaciones y también la idea es llevarlo al extranjero, ir a Chile, ir a Uruguay, eventualmente ir a México. Muchísimas gracias, Diego. Muy interesante la charla. Gracias por la invitación. Felicitaciones. Bueno, y de Bolivia saltamos hasta, a Chile, ¿no? Allí seguimos viendo a Evo Morales. Saltamos a Chile porque habíamos quedado simplemente y cortito, porque tenemos que ir después justamente a otros temas con más información, a esto que estamos viendo, los láser de los manifestantes en Chile para no ser detectados y para perjudicar la visibilidad de los helicópteros, pero en especial de los drones. A ver, claramente lo que ocurre acá, Javier, es los drones tienen altímetros láser. Como cuando estacionamos la asistencia de estacionamiento, que nos suena el PIP, que mide la distancia con el vehículo. Bueno, los drones también tienen un sensor que es láser, que calcula, por ejemplo, si estuviéramos en el estudio operando un dron, la distancia al techo. Eso es un láser, ¿ok? Lo otro que pasa eventualmente es la cámara, es una cámara, la o las cámaras, a través del cual el operador que está en el mando remoto lo controla, una vez que es intrusado por un haz de luz, aunque no tenga potencia de quemar, los láser se califican en función de la potencia que tienen, genera una saturación de información y el operador no ve desde el mando o desde una tablet
por dónde está transitando el dron. Entonces, la conjunción de las dos cosas, la alteración del altímetro láser y la cámara con multiplicidad de láseres, es lo que genera la pérdida del control. Técnicamente es una denegación de servicio. Es saturarlo con información para inhibir la posibilidad de operación. Simplemente para redondearlo, las Fuerzas Armadas norteamericanas tienen drones tácticos que desde el 2017 tienen láser antiláser, que lo que hace precisamente es desbloquear, inhibir la posibilidad de que hagan esto, con lo cual claramente los drones que utiliza Carabineros no son, digamos, tácticos. Esto hace que, por ejemplo, los drones puedan caer, puedan obviamente cambiar de rumbo y perderse, porque una vez que pierden la señal, caen. Sí, ¿cierto? a ver. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de Chile. Y es un objetivo